Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio de recolección histórica en lo que tiene que ver con el campo de la psicología en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y todo ese desarrollo tan interesante a través de las décadas y aquel instituto hoy en día de psicología muy cerca de que se anuncie el paso a una facultad como tal. Algo significativo, algo importante para la historia del desarrollo académico en la Universidad del Valle, en el departamento y diría yo que en Colombia y en Latinoamérica en general. Y en esta oportunidad nos hemos propuesto con Victoria Mejía, muy queridamente, muy amablemente ha atendido esta convocatoria, esta invitación para reconstruir esa parte que tiene que ver con una persona muy significativa de la historia de ese Instituto de Psicología en Univalle. Me refiero al doctor Rubén Lecter, que fue uno de los precursores de ese programa inicial básico, como se le conoció a mediados de los 60, como un programa de consejería psicológica. Así empezó la historia de Psicología en Univalle. Y en lo que nos compete hoy, reitero nuevamente, Victoria Mejía nos acompaña aquí porque ya tiene que ver en parte mucho con la historia, con el desarrollo, con las anécdotas, con las vivencias y todo ese mundo espectacular que cobijaba al doctor Lecter. Gracias, Victoria, y muy amable por acompañarnos en esta oportunidad. Tú también. Dalbert, muchas gracias por invitarme y bueno, aquí estamos para colaborar y para pues rendirle tributo a una persona de verdad muy significativa. Creo que para la universidad, para el contexto de la investigación de mercados y para mí también. Gracias nuevamente. Y tocando ese punto de, de la vida de alguien que tú conoces muy de cerca en esa época, e inclusive cuéntanos un poco de tu contexto personal, profesional, para relacionarlo, cómo es que llegas a conocer a este personaje, a esta persona tan significativa del medio académico vallecaucano. ¿Cómo se dio, en medio de tu desarrollo, de tu historia personal, cómo se dio ese encuentro con él? A ver, yo soy, bueno, yo nací en Bogotá, pero soy caleña con todo el corazón, toda la vida he vivido en Cali, pero me fui a estudiar la universidad en Bogotá, en la Javeriana, hice la carrera y por pues, cuestiones personales, familiares, debí regresar a Cali ya para hacer prácticas de último año y llegué al hospital psiquiátrico, en esa época se llamaba San Isidro, a hacer prácticas de clínica, el último año ya de la universidad. Ahí conocí a Luz Estela Cabrera, que era mi supervisora de psicología eh, en, 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 en ese escenario. Y ella trabajaba medio tiempo en el hospital psiquiátrico y medio tiempo trabajaba con Rubén. En ese entonces la empresa se llamaba Consultores, entonces trabajaba y ahí conocía pues a Rubén. Cuando yo acabé las prácticas, ella me propuso que fuera, que estaban buscando en Consultores a alguien para trabajar. Entonces yo fui y hablé con Rubén y listo. Y de una empezamos a trabajar. Y ahí fue que me vinculé. Yo creo que eso fue más o menos como en el año 88 que ingresé yo a trabajar en consultores. Y Rubén era el jefe directo, digamos, el gran jefe de la empresa. De hecho, era el fundador, ¿sí? Junto con otra persona, pues en ese momento eran dos los que manejaban la empresa. Entonces, bueno, así fue como llegué a Rubén. Y ahí, desde allí se inicia ese momento mágico en tu vida que tienes la oportunidad de conocer a este profesional de la psicología tan significativo para el entorno. ¿Qué recuerdos vienen a tu memoria en este momento en que conversó acerca de él en tu vida? ¿Qué recuerdas, qué vivencias, qué anécdotas? Y poner todo eso como en un contexto histórico, y se me hace interesante vitalizar eso hoy en día en medio de tanta situación tensionante en la gran parte del planeta. Que viene a tu memoria recordarlo a él, a Rubén Lo Lecter? primero, digamos que yo pienso era como la sorpresa, cuando en esa época
se estudiaba psicología, al menos en mi carrera, en mi universidad, perdón, y se pensaba que uno sí o sí debía ser psicólogo clínico. Eh, eh, de hecho, la facultad en Bogotá tenía mucho, pues la línea que yo tomé tenía mucho que ver con psicoanálisis. Entonces, lo primero fue como la sorpresa de por qué están buscando en una empresa de investigación de mercados a alguien con énfasis en psicología clínica, ¿sí? Y fue, pues, digamos, como lo primero, como que es tan raro, ¿no? Pero una vez que cuando uno entraba a relacionarse con Rubén, entendía que lo que buscaba era personas con capacidad de análisis, con capacidad de ir más allá de lo evidente, ¿sí? Y él decía que que eso lo podía encontrar era precisamente en la formación académica enfocada en psicología clínica. Fue, digamos, los primeros años fueron duros porque es el tipo de aprendizaje donde de una, pues llegas, estás en ese tiempo pues en una sesión de grupo y una haga informe, ¿sí? Digamos, si uno no tiene ni el contexto, ni la metodología, ni la experiencia, ni nada, ¿sí? Entonces esa primera vez, pues porque era antes de que me contratara, era, miremos a ver qué tal escribes, quizás ese era el requisito más importante para Rubén, ver la capacidad, los dos, capacidad de análisis y, digamos, habilidad para escribir y redactar. Entonces, eso fue como lo primero que hubo que determinar y fue difícil porque, pues, yo era muy peladita y acababa de salir de la universidad y él era una persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria, muy exigente, perfeccionista. Entonces, al principio fue duro, digamos. Mm, Fue un proceso de aprendizaje donde eran otras épocas, digamos, los informes eran a mano, escribiendo, ¿sí? Entonces era el liquid paper para borrar, porque esta no es la palabra adecuada, esta no es la frase, entonces el proceso manual era desgastante y después había que pasarlo a máquina, ni siquiera digitarlo en un computador, sino a máquina. Bueno, eso era bastante Y, complejo. y la mayoría de esas búsquedas eran de índole cualitativa, según tengo entendido. Seguro, Eran más que sí, todo sí. cualitativas. La investigación de mercados tiene dos grandes áreas, una cuantitativa y una cualitativa, y nosotros, pues Luz Estela y yo estábamos inmersos en lo cualitativo, ¿sí? Eh, Entonces digamos, eran otras épocas donde realmente era difícil los temas logísticos y el asunto de a redactar bien y poner la palabra adecuada, la frase adecuada. Él escribía muy bien, analizaba muy bien y era exigente. Entonces nosotros incluso bromeábamos no te podía faltar la coma, el punto, porque todo te lo corregía. Entonces fue una escuela dura, pero muy formativa, digamos. De hecho, cuando yo ya después me convertí en jefe, me decían que era demasiado exigente. Y yo digo, fue porque eso fue así aprendí, así me enseñaron a mí y creo que parte del éxito es ser riguroso en lo que uno hace. Entonces, esos fueron como los primeros años. Es un Rubén, Rubén, pues era una persona muy bien formada, digamos, leía mucho, fue pionero en investigación de mercados en Colombia. La investigación de mercados en Colombia fue impulsada por Sergio Muñoz Papá, por Rubén y se me olvidó ahorita, por Napoleón Franco, ¿sí? Fueron los tres que en Colombia empezaron a hablar de ese tema. Los tres Entonces, pilares. los tres pilares, y a partir de ahí se creó todo lo que fue investigación de mercados en el país. Entonces también era un honor trabajar con él, digamos, era trabajar con la fuente, era trabajar con quien pues se había arriesgado a empezar en un mundo diferente o mirar un campo diferente para la psicología, que incluso era un campo que inicialmente no era muy bien visto, o sea, no era
no, para quizá los que son más puristas y eso se demerita bastante. eh, entonces tocaba, hay veces, como argumentar con ciertas personas cercanas que me decían, no te vayas por ahí, pero tiene su encanto, digamos, De eso, tiene su encanto. de hecho, aquí entre nos sucedía en Univalle. Preguntaba muchas veces a personas que buscamos un relacionamiento académico, profesional, disciplinar con el mercadeo, con la psicología del consumidor y decían, ¿qué hace un psicólogo ahí? ¿Qué hace una psicóloga ahí? Claro, que hace entender eh, la, la, la manera en que piensa el consumidor, ¿sí? ¿Por qué toma las decisiones? ¿Cuáles son sus motivadores? Yo creo que, que hay que tener en cuenta que la investigación de mercados evolucionó a ser solamente una investigación de productos. Hoy en día hay investigación de servicios, de opinión, ¿sí? E investigación social, digamos, y ahí ese es un campo pues todavía más interesante porque es Y, comprender. y hasta de conceptos, y hasta de conceptos, y discúlpame que te interrumpa, y se incluyó, devolvió a la academia misma haciendo un tipo de construcción del mercadeo desde el mundo académico también, en los programas mismos. Exacto, exacto. Yo creo que fue una evolución importante y es un campo, pues, tiene mucho de acción y es una muy buena oportunidad para la psicología estar ahí. ¿Sí? Eh, y bueno, no, eso fue como, los primeros años fueron esos. Eh, ¿Qué más te cuento, no? Eh, Trabajé 18 años en la empresa. mm, y muchos altibajos, digamos, una empresa que cambió mucho de razón social, o sea, fue muy luchado la situación de Rubén, porque pues el mercado es muy variable y hay veces internamente hay conflictos con los socios y todo lo que uno sabe que sucede dentro de las empresas. Pero Tú me, él corri- hasta el tú me, final estuvo tú me ahí. corriges, pero la recuerdo esa empresa porque fue una de las oportunidades en que tuve la oportunidad de conocer de cerca, frente a frente, al doctor Rubén Lecter. No sé si siempre quedó en el sector norte de Cali, cerca, quizá un poco a la Torre de Cali, como por esa área, la recuerdo que quedaba la casa matriz, la oficina de esta compañía. Cuando yo ingresé, estaba más como por donde hoy en día es el Hotel Marriott, por cerquita, digamos, a la Clínica Sebastián de Belalcázar, más o menos en esa zona. Después nos mudamos por la sede del Deportivo Cali y finalmente estuvo cerquita al Colegio Hispanoamericano, que fue la última sede. Eh, y ahí mucho tiempo hasta que pues finalmente la empresa hoy en día pues ya está cerrada. El hijo continúa manejando pues algunos temas y sigue haciendo investigación, pero la empresa original pues ya no está, digamos. Interesante que el hijo prosiguió con el legado del papá y trabaja igualmente en algo muy relacionado a ello, con otro nombre, con otro título, la compañía, pero igual haciendo, e inclusive retomando el nombre del legado de su papá, porque pienso que en su publicidad en Internet aparece de allí, de surgir a partir de la investigación del nombre de Lecter, del apellido Lecter. Así es, Ilan, que es el hijo, trabajó muchos años con Rubén, ¿sí? Fue como, digamos, en los últimos años, y Rubén era el presidente de la empresa, Ilan, el hijo era el gerente, y siguió, pues sí, siguió con la empresa con otra razón social, pero rindiéndole tributo a Rubén. De hecho, los otros dos hijos, Adrián el mayor y Alida, viven en Estados Unidos y también, no sé si hoy en día lo hacen, pero también estuvieron trabajando en temas de investigación de mercados. Sobre todo Adrián, digamos, también estuvieron pues inmersos en todos esos procesos y tenían allá, hacían investigación para el mercado latino de Estados Unidos. Entonces fue pues como una influencia importante también, digamos, en el ámbito familiar.
en medio de tan interesante recorrido, contextualización histórica de cómo llegas, cómo lo conoces, conoces a sus familiares, obviamente, a las sedes que tuvo la organización como tal, ¿qué recuerdos están aún vivos de todas esas interacciones, asumo yo, tan interesantes día a día con él, con Rubén, por ejemplo? ¿Qué recuerdos? Yo soy mala para anécdotas. Yo, ¿qué recuerdo? ¿Cómo era? Te hablo de cómo era él, digamos, más bien. Eh, Era muy inteligente, era muy preparado y muy orgulloso de su formación. Eh, en la época en donde nadie había hecho doctorados, pues aquí en Cali eran muy poquitos, él ya había hecho doctorado y se sentía muy orgulloso de haberlo hecho. Entonces siempre firmaba con PhD y toda la cosa, pues diciendo yo soy doctor. Eso era un motivo de orgullo para él, lo estudió en Estados Unidos. Eh, Era exigente, pero también era como que reconocía, tenía la capacidad de reconocer los logros de los otros, de retribuir en ese sentido. Escribía muy bien. Creo que se te apagó el sonido por un De algunos momentáneamente. periódicos o de radio para hacerle entrevistas. Es, creo que se cortó hasta el momento en que dijiste que escribía muy bien y allí se Bueno, desconectó ahí ya, temporalmente el sonido. ya volvimos. Escribía muy bien, redactaba muy bien, era exigente, lo llamaban de los periódicos para hacerle entrevistas, o de la radio sobre temas de actualidad. Y tenía otra característica que era él no era necesariamente religioso, pero era muy cercano a la comunidad judía. Entonces era un miembro importante para la comunidad judía y participaba en muchas actividades a ese nivel, digamos, de estar eh, pues yendo a la sinagoga y haciendo una serie, pues, de contribuciones en este escenario. Eh, ¿Qué más? No, En no, dónde recuerdas o te me contó él o supiste en dónde realiza su pregrado? Porque no creo haber aún recopilado ese dato, por ejemplo. ¿De dónde es en egresado él? California. Yo sé que él estudió en la universidad, creo que en California, Berkeley, ¿cómo se llama? La Universidad en Berkeley. California, Berkeley, eso. Creo que eh, ahí fue que realizó los estudios, tengo Ta- entendido. Tanto de pregrado como Al, de posgrado, como doctorado, los no dos. sé muy bien, sé que el doctorado lo hizo allá, pero no sé si el pregrado. Mm, no sé por qué finalmente terminó. La hermana es médica, psiquiatra, o era, no sé, y vivía en San Francisco, y sé algo de la familia. Pues los papás creo que vivían aquí, pero ellos se fueron a estudiar a Estados Unidos. No recuerdo muy bien cuál sería, pues, la justificación. Pero eran cercanos, digamos, a Estados Unidos, y tenían pues allá presencia. Ellos, eh, que recuerdo yo, no, sé que llegaron como inmigrantes, digamos, los papás o los abuelos, los papás de Rubén, creo, yo no sé, de, de, de pues a raíz de todos los problemas eh, con relación a la discriminación judía, pues en tiempos previos, que realmente creo que su cédula es de Buenaventura. O sea, la familia llegó y tuvo primero relaciones con Buenaventura, y el documento original mencionaba a Buenaventura. Mm, Fascinante eso es detalle. hasta ahí. Sí, sí, Llegaron al sí, puerto eso. como originalmente se viajaba Llegaron. antes marítimamente y llegar a los puertos, a Nueva York, a Buenaventura, a Exacto, Barranquilla. exacto. Sé que es así. Y se establecieron en Cali, sí, la familia y todos, pues originalmente se establecieron en Cali. Creo que vivían, pues,
esa zona. Eh, bueno, tenía un hermano médico eh, muy conocido que vive en Bogotá. eh, es enfocado en toda la parte de medicina, especializado como en cardiovascular o algo, y era muy reconocido, digamos, como maestro. Todos, yo no conocí sino a Rubén y dos de sus hermanos, y todos eran muy rigurosos en el campo profesional y muy exitosos. Eso está ahí, sí. ¿Cuál sería para ti el mayor legado que alcanzas a absorber, digámoslo de una manera, o a incorporar en tu vida de tan significativa persona, de este profesional, que lo hayas tomado, aparte de lo que ya mencionaste, esa rigurosidad que tú también, cuando llegaste a ser jefe, mencionas brevemente que también te consideran muy rigurosa como jefe? ¿Qué otro aspecto vital de él asimilaste en tu camino profesional como tal? Eh, yo creo que la capacidad de asombro, cuando estás en investigación de mercados, cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus particularidades, cada producto, cada servicio, cada problemática social es única, ¿sí? Y vos tenés que empezar a como a entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos escenarios. Yo creo que sería eso, esa capacidad de meterse y que es casi que la pregunta que que se hace cualquier investigador es, yo quiero entender qué es lo que está pasando, más allá de lo obvio, qué es lo que hay atrás, quiero entender el comportamiento. Eh, Pensaría que ese sería como el legado de pronto más importante, es que cuando empiezo un proyecto o algo, me gusta entender, me gusta saber qué es lo que está pasando, eh, como no quedarme como en lo de encima, sino ay, tengo que ser capaz y tengo que ser capaz de quitar las capas de encima y ver un poco más allá y, y echarle cabeza y planear las cosas. eh, Diría que eso sería como uno de los principales o el principal legado profesional de él en el campo personal. Rubén, Rubén digamos, muy alegre, era, era Jovial. dicharachero, jovial, le gustaba bailar, era para él importante las celebraciones dentro de la empresa, amaba viajar, amaba conocer, le gustaba ir a- a museos. eh, Tenía de hecho una cualidad muy bella que apoyaba artistas. Entonces, eh, digamos, su oficina, incluso su apartamento es lleno de obras de arte, y gran parte porque él buscaba escenarios para poderle ayudar a los artistas. Entonces iba a exposiciones y adquiría las obras y le gustaba todo el tema del arte, más escultura, más pintura que, digamos, necesariamente música clásica y eso, era más, o teatro, era más enfocado como a esos otros escenarios de la pintura pues y en segunda instancia quizá la escultura. Eh, Le gustaba todo tipo de música, le gustaba música, no escuchaba música clásica necesariamente, era más como música mexicana, así de José Alfredo Jiménez, no, como era es que yo ni me acuerdo cuáles eran, pero eso de otra época, pues de boleros y todo eso, esa música le gustaba bastante. eh, así era, digamos, era cálido, tenía esas dos características, ¿no? Por un lado era la exigencia, la rigurosidad, el que no te dejaba pasar una en ciertas cosas, y por el otro lado era amable, eh, y, 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 y feliz y dicharachero y bueno, todas esas otras cualidades que permitían que fuera como muy,
interesante, era un hombre interesante para conocer y para charlar, muy buen conversador. Y estimada Victoria, interesante poder recopilar, por ejemplo, qué recuerdas de lo que él te planteaba o te trasladaba de Univalle. Universidad del Valle fue un ente educativo muy importante para él. ¿Qué recuerdas de lo que él quizá mencionaba o compartía o te contaba? Y tú que eres una persona que venía de otra universidad privada en otra ciudad, ¿qué recuerdas de lo que él te decía acerca de Univalle, de ese trabajo tan interesante que él desarrolló allí? Él amaba Univalle, ¿sí? Se sentía muy orgulloso de haber estado vinculado con la universidad. Mencionaba Floralba, Floralba, Floral eh, Bacano. Floralba Cano. Yo tengo muy mala memoria y malísima memoria para los nombres. Y siempre le gustaba estar vinculado a la universidad. Cuando yo lo conocí, ya él no daba, creo que no daba cátedra ya, pero siempre seguía cercano a personas de la Universidad del Valle, su, eh, su salud, digamos, su plan de salud era de la Universidad del Valle. Bueno, fue jubilado de la Universidad del Valle y tenía orgullo por la universidad, tenía esa sensación de pertenencia, eh, se sentía, la veía como una gran universidad y le daba satisfacción haber como ayudado a construirla y haber aportado allá. Y creo que también se sentía reconocido por la universidad, se sentía eh, pues que era valorado y apreciado en ese escenario, en ese contexto de la universidad. Entonces, no, era básicamente eso, era a pesar de que su formación académica de pronto, creo yo tampoco te puedo asegurar pues si era así, pero yo me acuerdo que él hablaba de que estudió en California, ¿sí? Y no recuerdo de que hubiera mencionado que estudió la carrera aquí, pero puedo estar equivocada. Pero era afecto hacia la del Valle por la posibilidad que le dio de ejercer su profesión y de demostrar quién era y cómo era y lo que sabía y lo que podía aportar. Entonces, creo que eso también siempre lo resaltaba, que, que, que era del Valle, ¿no? De la Universidad del Valle. Eh, Eso era como el vínculo que yo evidenciaba en él con relación a eso. ¿Cómo era por aquella época un día clásico, típico de labor profesional en esa institución tan fascinante dedicada al mercadeo, pero con una visión muy clínica, con una visión muy particular de lo humano, para a partir de ahí construir conocimiento que tuviera que ver con las organizaciones de productos, de servicios o de conceptos, qué sé yo, que cómo era un día típico de actividades de ustedes allí y cómo que tenía que ver el uno o la otra en esas interacciones fascinantes de esa institución, de esa organización. Empezábamos, había horarios, pero no se cumplían, ¿sí? Nunca fue riguroso empezamos a las 8 de la mañana y todos a las 8 tienen que estar aquí. De hecho, él llegaba tarde, él no era especialmente madrugador, él llegaba más bien tarde. Eh, yo soy más madrugadora, entonces yo llegaba temprano. eh, y no, llegábamos, estaban muy divididas el área cualitativa y la cuantitativa. No había tanto contacto entre una y otra. Si había reuniones, es el despelote, la carrera, es organizar las salas para las sesiones, todo lo logístico, es llegó o no llegó la gente. Él estaba siempre muy encima, haciendo seguimiento de que todo el mundo estuviera, de que todo estuviera funcionando bien. Atendía a los clientes, estas salas de sesiones tienen cámara de GESEL, entonces él más que generalmente Luz Estela y después Luz Estela Cabrera y después yo manejábamos las reuniones, las sesiones de grupo y Rubén estaba más en la parte conceptual y en la parte de contacto con el cliente, digamos, él planeaba la investigación y nosotros en cierta forma la ejecutábamos, entonces si hay reunión, nosotras estábamos en función de atender y obtener la información de los participantes
y Rubén en función de estar con los clientes y ver si sí estábamos nosotros pues manejando bien los grupos y obteniendo la información necesaria y si había alguna pregunta, alguna inquietud. Y ya después empezaba en el día a día, era la escritura, nuestra gran parte del tiempo que uno le dedica a la investigación de mercado es escribir reportes. Entonces pasábamos escribiendo y entregame y atrasada y te entrego esto y no es y corrija y vuelva y haga y así. Eran días ajetreados, tratando de ser muy rigurosos con los tiempos de los clientes, de entregarle puntualmente. Entonces, los horarios podían extenderse fácilmente, digamos, rara vez uno salía a las 6 de la tarde, más bien uno, así como podía llegar tarde, podía salir tarde, era frecuente que pasara. Y Rubén podía quedarse también hasta muy tarde en la oficina trabajando y planeando y dirigiendo pues todo. Eh, los almuerzos eran allá, los almuerzos generalmente eran en la oficina, muchas veces incluso siempre había cocina, entonces hay veces cocinábamos o calentábamos el almuerzo y el almuerzo era varios, pues Rubén y varios ahí reunidos. Hay veces, pues como en toda oficina, cada uno lleva su comidita o hay veces íbamos a restaurantes. Así era más o menos que transcurría el día a día. Había un De muy ambiente ajetreado. familiar allí, noto yo bastante que había un ambiente bastante familiar en Sí, últimas. sí, mira que había un ambiente muy familiar. De hecho, hoy en día tenemos un chat, ¿sí? De WhatsApp de ex RS, eh, porque la empresa fue cambiando de nombres. Entonces, uno de los nombres era RS. eh, Se llamó Consultores, después creo que Consultores Asociados, Organización RS, que eran Rubén, R de Rubén, S de Sergio Muñoz, que era un socio que tuvo, y después Lecter y después Lecter América. Sí, son como. eh, entonces, tenemos todavía un grupo de ex vinculados a esa empresa que ya no está y que salimos incluso hace mucho tiempo y nos seguimos queriendo mucho, digamos. Era un ambiente muy agradable, muy ambiente tranquilo, tranquilo a nivel de comunidad. Uno hay veces escucha en las empresas que hay como muchos manejo del poder o deseo de figurar, o allá no se vivía nada de eso. O sea, a mí me Aspectos, sorprende. aspectos burocráticos en las organizaciones a veces, en las compañías, en las empresas, Sí. como que si No, fueran aspectos políticos. no, aquí la verdad no había una jerarquía establecida, digamos, sabíamos que Rubén era el jefe y debíamos respetar y cumplir y eso, pero no era eso, no era esa, digamos, era más como el sentir de que hay que responder, eh, más que porque sea el jefe, sino porque hay que hacer las cosas bien. Pero había mucho compañerismo, si yo ya acabé mi trabajo y alguien estaba enredado en mí, pues, ¿qué hacemos? Digamos, ¿cómo nos colaboramos? Trabajo Había en equipo. jovialidad, sí, había jovialidad. Mis mejores amigas son de esa época, entonces igual, digamos, había escenarios en donde nos reíamos a las carcajadas y tenían paciencia. Yo creo que Rubén y después Ilan tuvieron paciencia con nosotros porque sí, hay veces nos quedábamos y hacíamos relajo y nos reíamos mucho, mucho en medio de ese estrés de sacar los proyectos adelante. Había mucho compañerismo, mucha capacidad de disfrute, entonces era muy grato estar ahí. ¿Consideras, Victoria, que valió tanto esfuerzo en utilizar toda esa visión clínica tuya aprendida en los años de la academia, en tu pregrado en psicología, aplicarlo a algo muy empresarial, organizacional, algo como de investigación de mercados? ¿Consideras que ese esfuerzo de estudiar psicología y desembocarse allí valió todo ese esfuerzo? Yo creo que sí, yo creo que no, yo soy convencida de que no todos servimos para lo mismo, ¿sí?
Eh, yo tenía un enfoque clínico porque me fascinaba y psicoanalítico porque me fascinaba esa teoría y eso, pero personalmente era incapaz de manejar el tema emocional del paciente. ¿Sí? Yo estoy segura que yo no hubiera podido ser una buena psicóloga clínica de atención en consulta privada, digamos. A mí me traspasa emocional, ¿sí? Eso y me afectaba personalmente, digamos, cuando estaba en el psiquiátrico, las historias que veía, incluso hoy en día en la investigación social, cuando me enfrento a escuchar pues, los dramas de las personas, para mí eso es muy desgastante emocionalmente, o sea, no puedo, no soy capaz de sobrellevarlo fácilmente. Entonces, creo que antes fue una oportunidad de que tenía un gusto por la psicología clínica, pero tenía una incapacidad personal de desempeñarme en lo que era la psicología clínica en ese tiempo. Entonces fue más, por supuesto que digo que vale la pena, por supuesto que digo que se me brindó un camino para resolver, para tener en cuenta mis competencias, mis gustos y resolverlos sin que fuera tan desgastante para mí, que exigiera tanto de mi emocionalidad. Entonces, por supuesto que sí, vale la pena. Me parece a mí significativo poder recopilar este aspecto, más de ti que tienes que ver con lo clínico, te apasionó lo clínico siempre, te fundamentas allí y no pierdes esa visión clínica del trabajo de lo clínico. Y partiendo de tu afirmación que eras, tú lo has dicho más desde el aporte del psicoanálisis, de esa terapia psicoanalítica, digámoslo así, significativo poder recolectar si percibiste, si en el caso de Rubén Lecter, cuál era, digamos, su línea de enfoque clínico, de lo que tú alcanzaste a percibir. Yo lo percibo como de otra línea en lo clínico, de otro enfoque, distinto a lo que tú manejabas, No, por ejemplo. pero yo creo que él también tuvo más cercanía con el psicoanálisis. Yo lo siento más como formado y, pues en esa época, no sé si después, pero cuando empezamos era ese su enfoque y era esa lo que le gustaba, digamos, y de lo que hablaba. No sé si después, lo que pasa es que hay veces en el día a día uno no tiene eh, posibilidad como de evidenciar si te volviste más por el lado humanista o no, no, yo creo que era más por el psicoanálisis también su afinidad inicial, al menos. Puede que haya evolucionado otras cosas, sí, pero inicialmente era más por ese lado. Y dentro de lo que recuerdas de él, del doctor Rubén Lecter, ¿cuál consideras que era esa mayor pasión en la vida de él, como profesional, como persona, en tantos años de conocerlo, cerca de 20 años? Su pasión. En lo profesional era eso, la investigación de mercado, hacer las cosas bien y ser reconocido en el medio. ¿Sí? Para él el reconocimiento era importante, era que se evidenciara que él era bueno en lo que hacía. ¿Sí? Eh, en lo personal, yo creo que el pertenecer a la comunidad judía era algo que lo atravesaba, digamos, lo definía como persona. Eh, Se sentía orgulloso de su religión, ¿sí? Se sentía orgulloso de su comunidad. No era, como te digo, no era practicante de todos los sábados estar yendo a la sinagoga, pero era muy comunitario. Entonces, creo que si me decís en lo personal o en lo familiar que lo caracterizaba, pensaría que eso.
pensaría que eso, que era más, se reconocía como miembro de una comunidad y valoraba cómo una comunidad puede ayudarse uno a otros para resolver las cosas. Interesante aspecto que mencionas que me hace caer en cuenta de algo muy interesante que he podido recopilar desde aproximadamente julio del año pasado a lo reciente en lo que respecta a Rubén Lecter precisamente, que no había caído en cuenta de ese detalle. Él fue uno de los precursores de ese trabajo comunitario o de la psicología social comunitaria en Colombia, inclusive invitando a profesores destacados del exterior de Estados Unidos para que llegasen a Univalle a expandir ese conocimiento del trabajo comunitario. Interesante que tú lo mencionas, lo hilas, lo relacionas, algo que quizá tuvo que ver mucho con ese entorno cultural, social, religioso de ese mundo de los judíos, a lo cual él Sí, perteneció como persona. seguramente eso lo marcó, digamos, y eso le permitió ver el valor de ser pues cercano y de construir comunidad. Y ahorita que lo mencionas, sí, él fue pionero también en todo el tema comunitario dentro de la universidad y dentro de su comunidad puntualmente. ¿Y cuál sería, en este caso, para encontrarle la zona entre la vida y el legado de Rubén Lecter y la tuya, estimada Victoria, cuál sería esa mayor pasión en tu vida? Y, por ejemplo, lograr recopilar si de esos aspectos que tú absorbiste o que tú interpretaste e incorporaste de lo que él te aportó a ti como persona profesionalmente también, que de ello en, contribuyes hoy a tu entorno personal o profesionalmente de lo que has tomado de él. No, yo no sé, digamos, para mí la prioridad en la vida es la familia, ¿sí? Yo es lo que considero que debe ser lo más importante y lo que debe guiar toda la existencia de uno. Eh, creo que uno viene aquí a hacer las cosas bien y a- y a ayudar. Y hay gente que ha sido llamada para hacer grandes cambios e impactar en grandes comunidades y en grandes escenarios. Y otros que, a mi juicio, yo busco hacer las cosas bien para mi grupo, digamos, mi grupo familiar, mi grupo social cercano. Entonces, creo que, bueno, quizás es un legado también de la importancia de la comunidad y de ayudar a las personas cercanas a uno. Eh, no, básicamente eso diría que es como y el impacto o el legado profesional es eso, es también seguir identificando la importancia o haciendo honor a la importancia de hacer las cosas bien, independientemente de lo que uno haga en el campo que haga. Si yo me dedico a barrer, pues tengo que barrer bien. Si yo me dedico a escribir, pues tengo que escribir bien. Si yo me dedico a pensar, pues debo pensar bien. Si yo soy filósofo, pues tengo que ser buen filósofo. Sin que ser filósofo sea más que el que barre, pues todo es valioso, el hecho es hacer las cosas bien. El hecho es ponerle cariño y ponerle entusiasmo a todo lo que uno necesite hacer en la vida. Todo finalmente es importante. Y no todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas capacidades, y unos piensan mejor y otros levantan mejor pesas, entonces está bien, hágalo bien y punto. Eso es como lo que yo creo de la vida, digamos. En resumen de este planteamiento tan fascinante que nos compartes, de esta reflexión reciente, es tan importante la actitud como la actitud misma, es decir, tiene que haber un balance entre ambas, entre tanto la actitud como la actitud, de lo contrario el profesional sería bastante, en últimas, inepto o incompleto. Así es. Y creo que también es la aptitud también en el sentido de tener uno la posibilidad de hacer lo que haga, hacerlo con pasión, o sea, que le guste. Es importante la afinidad con cualquier campo, que sea algo que disfrutas inherentemente o que aprendiste a disfrutar, porque no necesariamente uno termina trabajando en lo que fue llamado inicialmente a trabajar, o no todos lo pueden hacer,
pero que uno aprende a sacarle gusto a lo que tiene la posibilidad de hacer. Estimada Victoria Mejía, principalmente agradecerte profundamente por este tiempo precioso que nos has aportado para tener una visión más completa del campo de la psicología en Univalle, de esa historia fascinante de ese campo en esa universidad y de personas trascendentales que han pasado a través de las décadas, como dije en un inicio, por esa Universidad del Valle en ese campo de la psicología. Y por medio de tu persona, de tus vivencias, de tus recuerdos fascinantes, eh, nos has dado la oportunidad de iniciar, de poner en marcha desde ya mismo esta ilusión, la llamo así desde el momento de poder desarrollar esto que nos estamos planteando, un conversatorio o una reunión para recopilar aspectos de la historia de esta persona, de este profesional, de este ser humano de Rubén Lecter, alguien que tú conociste muy bien. Y no sé si finalmente quieras sugerirnos o plantearnos algo para que lo podamos incluir en esta reconstrucción histórica de la vida de él, que se desarrollará, como te menciono, en ese conversatorio que ya inclusive te mencioné también anteriormente. Esperamos contar con personas significativas de esa época para que cobijen históricamente este recuento. No sé si quieras mencionar algo que se te haya No, escapado. O... no, Albert, yo creo que era eso. Y algo que ya te había manifestado, digamos. Gracias, porque pues creo que es una labor titánica. Si fue difícil, hay veces ubicarme a mí como era ubicar al resto de personas. Entonces es muy meritorio, es un trabajo importante, es un trabajo sudado, pero gratificante, me imagino, y creo que va a ser significativo para la universidad y para todos los que directa o indirectamente pues nos relacionamos con la Universidad del Valle. Creo que las memorias deben guardarse y que todo este tipo de proyectos, no sé, como que no solamente te impactan en este momento, sino que es muy grato decir uno, en 5 años lo vuelvo y lo miro, en 10 años y te empieza a revelar mucho de cada uno de estos personajes que realmente fueron valiosos para la universidad y para Cali. Yo creo que es que la Universidad del Valle no es solo la Universidad del Valle, sino que tiene un papel inmenso en todo lo que es el desarrollo de la ciudad. Entonces, bueno, felicitaciones a ustedes, que les rinda, que logren seguir avanzando en el proyecto y bueno, eso era más o menos felicitaciones, felicitarlos porque realmente yo sé que es un trabajo difícil. Entonces, Y, y y gracias por la iniciativa. salud por eso que planteas del impacto que esto pueda tener finalmente socialmente, psicosocialmente en nuestra comunidad, de hacer este recuento de esa memoria colectiva de la psicología en la Universidad del Valle, algo que es un punto neurálgico, como tú lo planteas, de Cali misma, de la ciudad. No pasa nada en Cali que no pase primero por Univalle o que tenga que ver con Sí, Univalle. Eso es un hecho, inclusive lo actual mismo. Y me pusiste a reflexionar también cuando mencionas eso de poco a poco contactar a todas esas personas. Fascinante el detalle cómo llegó a ti por medio de Beatriz Morales, que fue en últimas claro. compañera mía de estudios en la época de los 90, pero que tiene la posibilidad de conocerte a ti, ella trabajando también en una época, quizás sumo yo, en el área de investigación de mercados, ella con otra persona también significativa de esa área, como lo era o como lo es eh, Hernán de los Ríos. Sí, también. También lo nombraba Rubén. Hernán de los Ríos era uno de los que Rubén nombraba bastante. Sí. Y de eso es, se crecen cadenas, se crecen contactos, se genera como una red, una telaraña de personas que de una u otra forma nos vinculamos por diferentes motivos, ¿no? El tejido social de lo académico, digo yo, Exacto, y de lo exacto. profesional en Cali. Muchas gracias nuevamente, Bueno, estimada Victoria. bueno, Dalbert, éxitos y saludos.